Buenas noches, pues ya comenzamos por acá con la transmisión de hoy que tenemos el gusto de que nos acompañe también nuestra querida Alejandra Rizo, que pues nos acompaña desde Argentina, y también pues nuestra secretaria Mireya Aguilar. Pues tenemos hoy esta gran temática en las jornadas latinoamericanas por la soberanía de los pueblos. El tema del día de hoy es experiencias y contribuciones de las mujeres en la política, la educación y la cultura. Y bueno, pues para eso vamos a tener a nuestras especialistas. Les agradecemos nuevamente porque nos acompañan. Creo que se escucha un poco doble, ¿no? Por ahí. Bueno, ya creo que ya se quitó el sonido. Y pues vamos a comenzar a presentar pues a nuestras compañeras que nos acompañan el día de hoy. Por supuesto, pues nuestra secretaria, que hoy está aquí como nuestra querida ponente. Y pues vamos a darle la voz para que nos diga una perspectiva sobre la temática, una bienvenida del día de hoy. Secretaria, ¿quiere que nos da unas pequeñas palabras del tema o la presentamos directamente? Gracias, Dalia. Bueno, pues agradecerle a Alejandra Rizo por estar acá con nosotras en este espacio de formación política virtual de la Secretaría de Mujeres del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Michoacán. Agradecerles a las compañeras también que nos acompañan, y justo estamos en este marco del 8M, 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, y bueno, estamos en estas jornadas en defensa de la soberanía. Y hoy hablaremos sobre experiencias personales de una servidora, pero también de Alejandra desde la Argentina, cómo hemos contribuido las mujeres en esta lucha que hemos dado históricamente pues, en nuestros territorios, a través de la educación, a través de la política. Y bueno, tenemos contextos diferentes en estos dos países, México, Argentina. Siempre hemos admirado la lucha que han dado las compañeras en Argentina con el tema de la despenalización del aborto, y bueno, han sido punta de lanza en el feminismo. Y siempre hemos admirado el trabajo que han hecho. Hoy viven una situación complicada, sabemos, entonces sí quisiéramos que Ale nos platicara, que estuviéramos conversando también cómo podemos sumar desde México, cómo podemos seguir las mujeres dando la batalla en este contexto que estamos viviendo en el mundo, ¿no? Con el avance de los fascismos, el avance de la derecha. Pues te doy la bienvenida, querida Ale, te agradezco muchísimo, Dalia Gutiérrez, por moderar este conversatorio. Gracias, secretaria. Y pues sí, exactamente. Bienvenida, Alejandra, también. Y vamos a, pues, a leer una pequeña semblanza después de que ya nos dio un pequeño contexto. Nuestra secretaria Mireya Aguilar González, pues tiene una larga trayectoria y muy interesante. Ella es una mujer con una sólida trayectoria que combina la gestión cultural con el compromiso político y social. Desde su labor como fundadora y directora de la Feria Intercultural del Libro de Tacámbaro, FILIT, como ya la conocemos, pues ha promovido espacios de diálogo, arte y lectura como motores de transformación comunitaria. En el ámbito político, su participación ha sido constante y congruente. Fue regidora del Ayuntamiento de Tacámbaro y candidata a la presidencia municipal, ambas por el partido Morena, del cual es fundadora, y actualmente se desempeña como secretaria de Mujeres del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, Michoacán. Su formación docente y su activismo feminista fortalecen una visión de liderazgo sensible que une la cultura, la educación y la política como caminos para construir igualdad y justicia social. Además, pues ha recibido reconocimientos, un reconocimiento simbólico por aportar a la cultura de la paz en el 2020 con el proyecto de la Feria Intercultural del Libro de Tacámbaro, FILIT, y pues secretaria de la Secretaría de Cultura de Morelia, Michoacán. Y también pues recibió apenas hace poquito la presea Amalia Solórzano del H Ayuntamiento de Tacámbaro, Michoacán, en el 2025. Y pues su formación académica, pues por supuesto, ella es licenciada en educación secundaria, así como licenciada en educación primaria. Pues muchísimas gracias, porque hoy va a ser nuestra
ponente desde México para que pues conozcan, ¿no?, las diferentes perspectivas que se viven, pero específicamente pues desde sus actividades como secretaria, como en lo educativo, en su licenciatura y por supuesto en lo que es lo cultural, que es el ámbito de la Feria Intercultural del Libro de Tacámbaro. Pues bienvenida, secretaria, y si nos puedes dar un panorama de cuáles son las importancias de este tipo de acciones en todos estos espacios, ¿no?, que se han dado en su caso, pero por supuesto para todos los ámbitos que son tan importantes, pues, de llevar a cabo, ¿no?, este tipo de cambios socioculturales, pues, en nuestro país. Muchas Adelante. gracias, Dalia. Pues si gustan podemos iniciar con la presentación para contestar tu pregunta, Dalia, y para entrar de una vez de lleno a esta participación. Agradezco muchísimo. Bueno, el tema de hoy es experiencias y contribuciones de las mujeres en la política, la educación y la cultura. Como todas sabemos, las mujeres hemos estado presentes todo el tiempo en la vida, pues, pública, social, y bueno, creo que tenemos un papel muy relevante tanto en la educación, en la cultura, y voy a compartir una experiencia que es el proyecto de la Feria Intercultural del Libro de Tacámbaro, FILIT, como un espacio de cultura, de paz y de transformación social. La siguiente, por favor. Bueno, este proyecto de la Feria Intercultural del Libro de Tacámbaro es un proyecto que surge en el municipio de Tacámbaro, Michoacán, en México. Y bueno, como todos y todas sabemos, en los últimos años distintos procesos comunitarios han demostrado que la cultura, la educación y la participación social son herramientas fundamentales para fortalecer la convivencia democrática y construir una cultura de paz. Hay muchos ejemplos en México, en Colombia, en Argentina, que han demostrado esto, y muchos surgen desde la participación ciudadana, como es el caso de la FILIT, el cual surge en contextos y también otros proyectos donde las desigualdades sociales, la violencia y la fragmentación comunitaria afectan particularmente a los niños, a las niñas, jóvenes, mujeres. Y bueno, estas iniciativas culturales impulsadas desde la sociedad civil adquieren una relevancia estratégica. En este contexto surge la FILIT, un proyecto cultural comunitario que durante casi una década, más bien ya es una década, surgió en 2016, se ha consolidado como un espacio de encuentro entre la literatura, la educación, la diversidad cultural y la participación ciudadana. Más allá de ser un evento, digamos, de un evento editorial, porque es una feria de libro, la FILIT se ha convertido en un proyecto pedagógico, social, político y cultural que promueve la cultura, en particular la lectura, la reflexión crítica, la participación ciudadana y principalmente, trabajamos principalmente con educación, con niños, niñas, jóvenes, son principalmente nuestro público. Sin embargo, entre ese público, las niñas y las mujeres pues han sido parte fundamental en el proyecto. Hemos impulsado, pues como ya mencioné, la participación activa de las mujeres. Por ejemplo, las escritoras han tenido una relevancia muy importante. Dentro de la FILIT tenemos una publicación anual. Convocamos a las autoras, a las mujeres, en general la población, hombres y mujeres, a participar en una antología literaria, y hemos puesto especial interés en las mujeres. Sabemos que hemos sido históricamente invisibilizadas y que la voz de las mujeres, pues, hasta hace poco ha sido tomada en cuenta digamos, en publicaciones en la escritura. Entonces, esta antología, pues, promueve en general a hombres y mujeres, pero en específico le damos más espacio con talleres, pues una particular atención. Y bueno, de igual manera, promotoras culturales tienen un espacio, las docentes, estudiantes, fortaleciendo una agenda cultural con perspectiva de género.
Y bueno, en esta participación que tengo yo, analizaremos las experiencias y contribuciones de la FILIT en la promoción de la cultura de paz, la educación intercultural y la participación social, destacando especialmente el papel de las mujeres, como ya mencioné, así como su vínculo con los principios de la nueva escuela mexicana. Aquí en México, a partir del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se ha cambiado la política educativa y bueno, estos objetivos de transformación social son planteados desde este proyecto tanto de Andrés Manuel López Obrador como de Claudia Sheinbaum Pardo. Y bueno, voy a hablar un poco en particular de este municipio donde se desarrolla el proyecto, Tacámbaro, que es un territorio de historia, de cultura y de transformación. Es un municipio pequeño de 83,000 habitantes, posee una rica historia cultural y social. Está ubicado geográficamente, ya mencioné, en Michoacán, pero esta su ubicación lo convierte en un punto estratégico de conexión entre distintas regiones del estado, particularmente en el centro y la Tierra Caliente, lo cual ha generado históricamente procesos de intercambio cultural y social. Somos balcón de la Tierra Caliente. Y bueno, desde el periodo colonial, Tacámbaro fue un importante centro religioso y educativo. Por ejemplo, en el siglo XVI se estableció en la región un convento agustino que funcionó también como centro de estudios de arte y de teología, considerado uno de los espacios educativos más relevantes de la época. Esta tradición educativa y cultural marcó profundamente la historia de nuestro municipio. He de decir que en Tacámbaro hay muchas iniciativas, no solo en materia de cultura, sino en la promoción del turismo. Somos pueblo mágico desde el año 2012, pero también en cuanto a la organización de cooperativas. Tacámbaro es un municipio 100% cooperativista, pero también es un municipio que promueve mucho la ecología. Entonces, bueno, hay muchas iniciativas ciudadanas. Y bueno, la FILIT, este modelo de gestión cultural comunitaria, ha demostrado que la cultura puede convertirse en motor de transformación social cuando se articula con la participación ciudadana. La siguiente, por favor. Y bueno, el surgimiento de la FILIT, cultura, lectura y comunidad. Uno de los aportes más relevantes de la FILIT ha sido su contribución a la construcción de una cultura de paz, específicamente entre niñeces y jóvenes estudiantes. El proyecto parte del reconocimiento de que los procesos de violencia social no pueden abordarse únicamente desde políticas de seguridad, sino también mediante estrategias educativas y culturales que promuevan el pensamiento crítico, la empatía y la participación social. Aquí en las fotos que estamos viendo es de la primera edición de la feria en el año 2016. Y pues fue una feria que costó muchísimo que se llevara a cabo. Sin embargo, hoy podemos decir que es un proyecto sólido. Y bueno, a partir de su inicio, la lectura y la literatura se han convertido en herramientas fundamentales para desarrollar capacidades reflexivas, fortalecer la imaginación y la sensibilidad social, fomentar valores democráticos y promover la resolución pacífica de conflictos. La siguiente, por favor. Bueno, aquí ya mencionamos, tenemos aquí unas fotografías de distintos momentos de la FILIT. En la primera estamos en el internado, en un internado donde tenemos también niños hablantes del purépecha, y estamos aquí presentando el libro del Principito en la versión español y la versión purépecha en una versión bilingüe. Para nosotros esto ha sido muy importante, promover la interculturalidad. Y en la siguiente fotografía tenemos aquí, una fotografía donde los niños reciben los libros como un derecho, la lectura como un derecho. Ahora, afortunadamente, con estos gobiernos de transformación, el Fondo de Cultura Económica nos da este acceso a libros de calidad, pues de manera accesible, y muchos pues los reciben en Michoacán de manera gratuita en las escuelas de todos los niveles. Entonces aquí se hizo una entrega muy importante de los libros del Vientos del Pueblo dentro de la FILIT.
Y en la otra fotografía, también lo comento, tenemos aquí a músicos y narradores orales de la Tierra Caliente en un conversatorio de cómo conservar la música, el baile de tabla, lo que nos da identidad a las personas de la Tierra Caliente. Adelante. Y bueno, mujeres, literatura y transformación cultural. Tenemos aquí 3 fotografías de mujeres muy importantes que han participado como invitadas o embajadoras de la FILIT. Tenemos a Vivian Mansur, una reconocida escritora mexicana de literatura infantil y juvenil, a Nadia López García y a Norma Muñoz Ledo. La presencia de estas autoras no solo ha permitido acercar la literatura contemporánea a las juventudes, sino también visibilizar el papel de las mujeres en la producción cultural y en la construcción del pensamiento crítico. Para nosotros ha sido maravilloso recibirlas en un municipio como Tacámbaro, con muchas problemáticas sociales, donde ellas han compartido pues la literatura y su trabajo como escritoras, como académicas y como promotoras culturales, lo cual ha enriquecido pues este diálogo literario dentro de la FILIT. Adelante, por favor. Y bueno, pues como ya mencioné, un sello distintivo de la feria es la interculturalidad. Pues todos y todas nos reconocemos en Tacámbaro como un municipio de tránsito, un municipio, sí, de transición entre la tierra caliente y la tierra fría. Entonces nos hace eso una cultura híbrida, y reconocer las diferencias del otro y cómo esto nos enriquece ha sido muy importante. Por supuesto que la nueva escuela mexicana, particularmente en lo referente a la formación de ciudadanos críticos, solidarios, comprometidos con su comunidad, ha sido para nosotras y nosotros muy importante en la feria, este modelo educativo que se centra en la justicia social, en la interculturalidad, pensamiento crítico, igualdad de género y participación comunitaria. Pues se impulsa desde todo el año con los talleres que se imparten a los docentes, con el trabajo también de las empresas que colaboran con este proyecto ciudadano. Y bueno, pues consideramos que ya la FILIT es parte de la comunidad y del trabajo que se hace también en Michoacán en pro de una cultura de paz. Adelante, por favor. Y bueno, tenemos ahí una fotografía de nuestro querido Pedro Miguel en una conferencia donde hablábamos justamente sobre pues esta cercanía con Estados Unidos. Recuerdo que esto fue esta foto es del año 2025, y Pedro hablaba sobre el gobierno de Donald Trump, ¿no? Y lo que implicaba pues esta cercanía que tenemos. Y él decía que no pasaba nada. Y ya le estoy aquí hablando de, a lo mejor, Pedrito, si me estás escuchando, y nos preguntaba al público si teníamos miedo del gobierno de Donald Trump, que tenía pues poco tiempo en el gobierno de Estados Unidos. Y solamente un compañero dijo, sí, a mí sí me da pavor, yo le tengo miedo a Donald Trump. Y dijo Pedro, no pasa nada, compañeros, y miren, a principios de este año lo que pasó en Venezuela, ¿no? Entonces, bueno, abrimos estos diálogos en las plazas públicas. Pedro Miguel es un referente aquí en México, es un ideólogo de la Cuarta Transformación. Entonces, estos diálogos son súper enriquecedores en los espacios públicos de Tacámbaro. Tenemos otra fotografía, la siguiente. Aquí es un taller con Jorge Salvaje, un cuentacuentos también maravilloso que ha compartido su experiencia como promotor de la lectura y de la cultura en Tacámbaro. Y bueno, por supuesto, un niño acá, violinista, también, pues que son los frutos de una cultura de la música terracalenteña. Y bueno, pues uno de los aspectos más significativos de la FILIT es su capacidad para contribuir a lo que algunos autores han denominado la revolución de las conciencias, es decir, la formación de ciudadanos capaces de analizar críticamente su realidad y participar activamente en la transformación de su entorno. Es lo que promueve definitivamente la FILIT. Y bueno, pues la siguiente, por favor.
Pues la experiencia de la Feria Intercultural del Libro de Tacámbaro demuestra que estos proyectos culturales comunitarios pueden desempeñar un papel fundamental en la construcción de sociedades más justas, democráticas y pacíficas. Durante casi una década, de 2016 a 2026, la Filita ha logrado consolidarse como un espacio de encuentro entre la literatura, la educación y la participación social, generando impactos positivos en la formación cultural y ciudadana de la población. Consideramos que hemos contribuido a visibilizar el papel de las mujeres en la producción cultural y en los procesos de transformación social, fortaleciendo una perspectiva de igualdad y de justicia. Y bueno, pues en un contexto marcado por profundas desigualdades sociales y desafíos en materia de violencia, proyectos como la FILIT y como muchos otros que hay en nuestro municipio de Tacámbaro y en Michoacán, evidencian que la cultura, la educación y la organización comunitaria pueden convertirse en herramientas poderosas para construir alternativas de futuro. La promoción de la lectura, el diálogo intercultural y la participación social son elementos claves para fortalecer la democracia y avanzar hacia una sociedad más equitativa, donde la cultura sea un derecho accesible para todos y para todas. Y bueno, pues hoy vivimos momentos muy importantes en nuestro país. Tenemos a la primera presidenta después de 200 años y bueno, vemos cómo avanza el fascismo, la derecha en el mundo. Tenemos justamente ahorita situaciones muy complicadas en el Medio Oriente, pero aquí también en Latinoamérica, y tener en nuestro país una presidenta como Claudia Sheinbaum, una mujer feminista, una mujer de izquierda, pues para nosotros es súper importante. Y entonces ver también experiencias como la de Argentina, que ahorita nos platicará Mari, pues es para nosotros muy, pues, nos da mucha emoción lo que vivimos aquí en México, los avances, ¿no? Pero también estas experiencias de retrocesos en países que en un tiempo fueron pues de avanzada y de punta de lanza, como ya lo decía yo, pues también es complicado. Por eso abrir estos diálogos para nosotras y nosotros es muy importante. Bueno, yo con esto concluyo, agradezco muchísimo su escucha y estoy acá para si hay algún comentario. Muchísimas gracias. Gracias a ti, secretaria, interesantísimo todo lo que nos comentas, lo que nos muestras, todas las actividades educativas, culturales y que son políticas al fin y al cabo, ¿no? Y que justo esto pues influye, por supuesto, a la sociedad inmediata, ¿no? En Tacámbaro, pero también esto se puede reproducir en otros espacios y también lo llevas a cabo, ¿no? Acá en la actividad también de la Secretaría, que es importante también saber lo que es el espacio que tenemos del Foro Violeta, ¿no? Que también ahí se hacen actividades culturales y que también brindan, ¿no? Este beneficio para que pues tenga otro tipo de influencia, de impacto a quienes nos acompañan y que no se mostró esta parte tanto, ¿no? O sea, te enfocaste mayormente en las actividades de la Feria Intercultural del Libro en Tacámbaro, pero esto también impacta, ¿no? En las actividades en la Secretaría de Mujeres y que es una forma de llevar también, pues, la política, este tipo de acciones que son, pues por supuesto, este tipo de espacios, por ejemplo, que estamos llevando a cabo, pues influyen, ¿no? En la sociedad para que tengamos pues otro tipo de perspectivas y es la formación que también, ¿no? Nos brindas para las mujeres, pero desde lo cuestión cultural, educativo, político, que es muy, muy importante. Y bueno, pues vamos a pasar con nuestra siguiente invitada, invitadísima desde Argentina y que nos va a dar pues toda esta perspectiva también en lo latinoamericano, en su país, pero bueno, obviamente desde la visión de mujeres de lucha en Argentina. Voy a presentar a Alejandra Rizzo. Alejandra Rizzo es una militante feminista argentina e integrante de la colectiva Aquelarre Feminista en la provincia de San Luis. Su práctica política se construye desde un feminismo popular y de clase antipatriarcal, anticolonial y antiimperialista. Ella entiende que las violencias contra las mujeres y disidencias no son hechos aislados.
están ancladas en un sistema que combina explotación económica, dominación patriarcal y dependencia geopolítica en América Latina. Ella milita desde el interior del país, donde el feminismo es organización territorial, comunidad y disputa concreta por mejores condiciones de vida. También ella articula la lucha contra las violencias machistas con la defensa del trabajo, los derechos sociales y la soberanía. Sostiene que no hay emancipación feminista sin transformación de las relaciones de producción, ni justicia social sin una ruptura con las lógicas coloniales que siguen ordenando sus economías y las democracias. Ella es analista de Nodal, de las noticias de América Latina y el Caribe, donde trabaja sobre coyuntura regional, procesos populares y las nuevas estrategias de intervención imperial en el continente. Su mirada pues busca integrar el feminismo, la lucha de clases, la integración latinoamericana como dimensiones inseparables de un mismo proyecto emancipador. Y pues cree en la construcción colectiva, en el feminismo como fuerza política transformadora y en la necesidad de fortalecer articulaciones tanto federales como latinoamericanas para enfrentar el avance conservador y construir una América Latina soberana, plurinacional y socialmente justa. Híjole, pues bien interesante también todo lo que comentas aquí en tu trayectoria de vida, Alejandra. Entonces, pues me gustaría que nos dieras pues esta visión desde Argentina y latinoamericanista, por supuesto, para que nos des estas perspectivas de cómo se vive pues allá lo educativo, lo cultural y lo político en tu país. Adelante, Alejandra. Hola, buenas noches. Primero y principal quería agradecerles por esta invitación. Es un espacio donde se debate, donde se reflexiona en estos momentos donde falta mucho la reflexión. Poder compartir las experiencias desde Argentina con ustedes es un orgullo y es la verdad que un avance importantísimo y es una demostración de sororidad que tenemos las compañeras de Latinoamérica. Y en ese sentido, como el debate arranca también en el marco del 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, creo que es una instancia de visibilización y de participación de la lucha de las mujeres, pero no podemos no partir del contexto actual que estamos viviendo, ¿no? Es un momento histórico en que nos estamos encontrando inciertas, en donde se ve una nueva fase del desarrollo del sistema capitalista, y esta fase se caracteriza por la digitalización de la economía y el cambio de las formas de mediación, y que es a través de la digitalización y la virtualización, y en eso también vemos cómo van cambiando esas relaciones sociales. Entonces creo que es importante poder entender que estamos atravesando en esa, que no es solamente coyuntural esta transformación, porque viene ligado a transformaciones estructurales en la organización del trabajo, en la producción de la riqueza y cómo se va configurando el poder. Y creo que es importante también marcar que hay una concentración de la riqueza, que es un 1% de la población, que se apropia del trabajo de la clase trabajadora y que estamos viviendo en un proceso de fragmentación social. Entonces, en ese contexto es que nos encontramos las mujeres y las disidencias en todo el mundo, no solo en Latinoamérica. Entonces, con ese escenario de reconfiguración global, se despliega una ofensiva neofascista con una escala internacional y que lo podemos ver no solo en Argentina con Javier Milei, sino lo podemos ver con Bukele en El Salvador, con Daniel Noboa en Ecuador, y ellos, digamos, estos presidentes neoreaccionarios, neofascistas, buscan a los feminismos como actores principales para la construcción de un enemigo interno. Entonces, nosotras nos preguntamos, obviamente, por qué nos eligen a los feminismos y al transfeminismo como enemigos internos y por qué hemos tenido la capacidad de romper con el statu quo, de incomodar, de dar debates en los espacios de poder, y eso obviamente que a toda esta
nueva derecha no les conviene porque lo que necesitan es una fragmentación. En particular en Argentina, y que también se puede ver en Ecuador y en El Salvador, porque tienen los mismos programas, lo que termina sucediendo es primero que hay un desmantelamiento de todas las políticas públicas, no hay una derogación de leyes, pero sí hay un desmantelamiento y hay una profundización de la violencia que se materializa no solo de lo verbal por parte de los presidentes, sino también en la materialidad de los discursos de odio, ¿no? El aumento de los femicidios que tenemos en la Argentina es cada vez peor, cada 29 horas, hay un crudecimiento y porque también lo que estamos viviendo es una crisis económica donde se profundiza todas las tareas de cuidado, los recortes que tenemos en relación de políticas públicas. Entonces, se desborda estas situaciones estructurales de desigualdad y violencia. Y en esto creo que es importante, en el marco de las preguntas, de la presencia, digamos, de la participación de las mujeres en la política, en la cultura, como venían desarrollando, nosotras tenemos que tener en cuenta que, y no podemos dejar de decir, que tenemos una expresidenta presa ilegítimamente, a Milagros Sala, también Cristina Fernández de Kirchner y Milagros Sala, que son dos referentas del movimiento feminista que están presas por disputarle el poder, por tensionar esas estructuras, y hoy es una manera que tienen de disciplinarnos para que si vos te enfrentás al poder, sabes cómo terminarías, ¿no? Y creo que es una demostración de esas compañeras que sí hay que desafiar el poder, sí hay que irrumpir las estructuras e ir a fondo. Y en este contexto es como se viene marcando, digamos, la amenaza constante de los neofascismos. Pero nosotras tenemos que tener en cuenta que en Latinoamérica y en Argentina se ha demostrado también una masividad de incomodar, de desafiar las estructuras, y lo pudimos ver con el Ni Una Menos, con la lucha por la despenalización del aborto, que no solo se instalaron en demanda, sino que fue de a poco transformándose en un sentido común donde nosotras inundamos las calles y pudimos articular transversalmente, que creo que eso es lo importante también, que hemos dado una avanzada. Y en este sentido también, en este momento de esta nueva fase que venimos desarrollando, también estamos dando la disputa en la virtualidad, porque ahí también se genera un sentido común, se generan los discursos de odio y nosotros le demostramos con la potenciabilidad que tienen los feminismos y transfeminismos de que se puede construir una consigna y llevarla a una escala global y poder ser parte, por ejemplo, del paro internacional de las mujeres y disidencias trabajadoras, que es el 8 de marzo. Entonces, en ese marco, creo que es la capacidad transformadora que se logró interpelar a la clase trabajadora también y a las clases populares en este escenario. Y por el otro lado, me parece importante también es cómo se construyen esos sujetos de transformación frente al odio y la desigualdad que estamos viviendo. Y es como sumamente importante poder remarcar eso, que desde el 8M es una instancia para reafirmar que el feminismo sigue siendo el único movimiento con capacidad real de masividad y que nuestra tarea es aportar a esa potencia, que se consolide como un sujeto revolucionario en este tiempo. Tenemos que ser sumamente imperialista, anticolonial, antirracista. Son momentos muy decisivos que está viviendo el pueblo en general, no solamente en Argentina, y creo que lo hemos comprobado con lo que pasó en Venezuela, lo que está pasando en Cuba, lo que está pasando en Irán. Me parece que son ejemplos de lucha de esos pueblos por la soberanía. Entonces, lo que hoy nos encontramos en una disputa muy profunda de qué humanidad queremos. Entonces, tenemos que preguntarnos si vamos a estar en una humanidad que esté subordinada al mercado o una humanidad que realmente
elija la vida y que sea soberana de sus cuerpos y de sus tierras. Entonces, en ese escenario creo que nos estamos configurando. Es importante también remarcar que si bien hoy estamos en un proceso contrarrevolucionario, sí tenemos las herramientas para dar la profundización, para dar los debates y seguir tejiendo redes y abarcar con todo el tejido que está fragmentado, que obviamente estas derechas y esta nueva aristocracia financiera y tecnológica supieron entender el momento. Sabemos que nosotras tenemos esa capacidad de unirnos entre otros sectores y poder dar la batalla definitiva, ¿no? Muchísimas gracias, Alejandra. Interesante contexto el que comentas de la situación pues geopolítica y política ya en Argentina, un retroceso en este caso, ¿no? Pero sabemos cómo es importante, pues obviamente, tocar este tipo de temas, ¿no? Para tener una amplitud, ¿no? De conocimiento, de información, de lo que sucede para, en ese aspecto, pues tener como más apoyo entre todas las naciones, y justamente esto es lo importante de este tipo de espacios y de temáticas, que es para que nosotras nos podamos pues consolidar, apoyar, ser un soporte, ¿no? Entre todas, pero obviamente pues hay unas situaciones diferentes en cada espacio, pero al fin y al cabo se van relacionando, ¿no? Con estos procesos imperialistas que desgraciadamente pues los estamos viviendo actualmente, que pensamos que quizás ya se habían como solventado, saldado, ¿no? Y que vemos que no, que sí siguen este tipo de situaciones pues muy violentas, ¿no? En Latinoamérica, en Venezuela, en Cuba, ¿no? Y en Argentina, bueno, pues no se diga en este caso que viven pues una política de Estado pues conservador de derecha, que desgraciadamente ha ido atrás de los derechos que ya se habían ganado por parte del movimiento feminista en este caso, y por supuesto también el movimiento de las disidencias, que han hecho, ¿no? Como este tipo de cambios para beneficio de las minorías, pero que pues llegando a un gobierno de derecha como el de Milei, pues desgraciadamente no pasan este tipo de situaciones donde pues ya no tienen las mismas circunstancias donde habían tenido una mejor posibilidad, tanto las mujeres, ¿no? Como la diversidad, y en este caso pues sí es necesario pues saberlas, entenderlas, y cómo lo vamos a tratar de solventar y a cambiarlas, ¿no? En cierto modo, por lo menos tener esta alianza, ¿no? Entre mujeres feministas, ¿no? Latinoamericanistas, que pueden entender, pues, los procesos sociales donde hay retrocesos, pero que quizás podamos aprender en este sentido, ¿no? De las situaciones para tratar de no llegar a ese tipo de circunstancias, ¿no? Hoy en nuestro país, en México, pues tenemos un avance progresista, pero que eso no es que digamos ya se queda y vamos a salir avantes y no vamos a tener como situaciones donde cambien, ¿no? las circunstancias de vida, y que sí, sabemos que sí pueden pasar, y que justamente esta es la importancia de saber conocer los procesos en otros países como Argentina y en el caso de Latinoamérica, ¿no? Me gustaría que nos dijeran justamente cuáles son las maneras en las que nos podemos seguir fortaleciendo por medio de la lucha feminista de Latinoamérica también, ¿no? Saber la situación que vivimos y cómo podemos pues tener más alcance de fortalecer esta lucha de nosotras para que no caigamos en retrocesos, ¿no? Secretaria Mireya Aguilar, si nos gusta decir alguna opinión sobre esto, cómo podemos seguir pues avanzando en los derechos de nosotros, de las mujeres, más en estos momentos que estamos viviendo el 8 de marzo que ya se viene, y que nos fortalezcamos entre todas para que podamos pues seguir avanzando en la lucha feminista. Gracias, Dalia. Bueno, primero pues agradecerle a Alejandra su participación tan interesante, y justo estamos en este marco del 8M,
del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, y ahorita cuando estaba escuchando a Alejandra pensaba yo en, pues en estas reformas que está impulsando Javier Milei y que ya se habla de, ay, ¿cómo leía alguna nota? La tienda de raya de la modernidad, ¿no? Con este retroceso en las, pues sí, en los derechos laborales de las y los argentinos, de los trabajadores. Se habla de 12 horas de trabajo al día con esta reforma que está impulsando Javier Milei. Entonces, pues un retroceso muy, muy fuerte. Aquí en México justo se acaba de también pues de aprobar una reforma laboral, la de 40 horas, y vemos pues este retroceso de esta precarización de los derechos laborales de las y los trabajadores de Argentina. Entonces, esta reivindicación que hacemos el 8 de marzo del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, pues es grave lo que se vive justamente en países como Argentina, ¿no? Con este presidente qué lamentable, ¿no? Que se viva esto. Y me gustaría más bien, si me permites, Dalia, que nos platicara, Ale, esta parte de los derechos laborales de las mujeres argentinas, ¿no? Hablamos de que las mujeres tenemos en nuestros hombros la carga de cuidados, pero con estas medidas tan drásticas en el trabajo, ¿cómo las mujeres argentinas la están pasando actualmente? Si me permite, Dalia, y que Ale nos comente un poco más sobre ello. Claro, adelante. Sí, se ha aprobado, como decías recién, la reforma laboral, que en realidad no tiene nada de reforma, volvemos 20 siglos para atrás, y obviamente que esto afecta muchísimo a las mujeres porque hay una precarización laboral, porque además las tareas de cuidado recaen sobre nosotras continuamente, entonces hay una triple explotación porque, como venía diciendo también, se empieza a poner en tensión todo el mundo de la virtualidad, entonces estamos atravesando un momento bastante complejo en relación con esa reforma y en realidad con todas las políticas que viene generando este gobierno. Pero a mí me gustaría en esto un poco de la reflexión que nos planteaban, es que la salida no puede limitarse solamente a la defensa de los derechos sectoriales, porque si no termina pasando eso, ¿no? De que defendemos una cuestión sectorial y después viene un gobierno de derecha y no sabemos para dónde ir, ¿no? La ofensiva es estructural y eso es lo que nosotros tenemos que entender y que requiere respuestas estructurales. Esto que quiero decir, que también hay que reconstruir el tejido organizativo, fortalecer esas alianzas entre los movimientos feministas, los sindicatos, las organizaciones campesinas, las sociales, y disputar el sentido común en un terreno digital y sostener, obviamente, esta perspectiva internacionalista que comprenda entre las luchas los distintos territorios. Y en este sentido, me parece importante, es como lo que planteo es, la disputa tiene que ir a fondo. Y es por la capacidad de las mayorías populares de construir una verdadera fuerza social organizada para disputar la conducción del proceso histórico que estamos viviendo. Está en juego realmente la humanidad y, como lo decía hace un rato, no nos podemos ir de este conversatorio sin nombrar el genocidio de Palestina, creo que es sumamente importante. Estamos viviendo un genocidio desde la virtualidad, lo estamos viviendo todos los días y no podemos ser ajenas a eso. Necesitamos realmente entender el momento que estamos viviendo y organizarnos para realmente tomar la vida, la igualdad y la soberanía de los pueblos. En este contexto, en esta tensión, se inscribe este 8 de marzo en América Latina. Un proceso sumamente violento, ¿no? En todo el mundo, que sí, es importante justo que lo menciones, Alejandra, lo que sucede todavía hasta el día de hoy, más cuando se había dicho, ¿no? Que ya se había detenido la guerra, ¿no? Que ya no iba a haber, y fue solamente de dientes para afuera, pues, o sea, se siguió violentando hasta el grado de asesinar, ¿no? A los estudiantes, a unas niñas de una escuela, ¿no?
tanta gente, ¿no? Que desgraciadamente en los hospitales que es violentada, ¿no? Y que pues hablamos de una cultura de paz o estos instituciones hegemónicas como la ONU, ¿no? Que se supone que van a estar viendo por la humanidad, por una mejor calidad de vida, y sin embargo no es así, ¿no? O sea, vemos que es todo un cambio hacia la violencia, hacia la guerra, cuando estamos en contra de eso y estamos, parece que en retroceso totalmente, ¿no? Voy a leer unos comentarios que nos han llegado por aquí de nuestras compañeras, tanto de Argentina, tanto de México y tal vez de otros lugares, ¿no? Pero bueno, nos dice por aquí Ordóñez Jessica, saludos desde San Luis, no sé si sea de San Luis Potosí, de México, o San Luis de allá de Argentina. Marina Cataldo nos dice saludos desde Mendoza, Argentina, saludos hasta allá, compañeras. Paula Arauz, hola, saludos desde Argentina, saludos. Sujei Núñez Ventura, una compañera de acá de Michoacán, nos dice felicidades, Mireya, por tu labor en el ámbito de la cultura. Seila Riera Bauer, hola, saludos desde Buenos Aires, compañeras. Lu Yauli, saludos desde Córdoba, Argentina, felicitaciones por la instancia. Saludos, compañeras, hasta allá. María Chávez Pérez, saludos, secretaria de la Mujer en Michoacán. Gracias. Luisa Muñoz comenta, fomentar la lectura ayuda a crear criterios propios. Felicidades a la FILIT por su gran labor y aportación en la sociedad. La secretaria Valentina Cota nos manda decir excelente, la secretaria de se me fue Tamaulipas, sí, exactamente. Marta Elba Melgoza nos manda aplausos y un corazón. Oscar Ibarra, saludos, secretaria de Morena, Mireya Aguilar. Emma Carabias Vigil, muchas gracias por compartir la experiencia y la reflexión. Cutsi Juárez, saludos. Georgina Contreras Rangel, excelente exposición. Amiga secretaria Mireya, saludos cordiales. Emma Carabias Vigil, gran compañera Ale. Marina Cataldo, hola Ale. Marta Elba Melgoza, el arte y la cultura favorece a un desarrollo consciente y sensible para el ser humano. Favorece a la convivencia respetuosa en la sociedad y la sensibilidad y variedad de culturas. Evitar la discriminación, importante en el ámbito político. Saludos, amigas. Así es, compañera Marta Elba. Gaviota Voladora dice, la FILIT es un proyecto que está dando frutos en muchos escenarios, especialmente Tacámbaro, gracias a quienes la integran con gran compromiso, entrega y trabajo como Carmen y tú, querida secretaria, y también reconocer la colaboración de Dalia Liliana por una cultura de paz, por la defensa de nuestra soberanía. Gracias, compañera Gaviota. La doctora Chela Andrade, las felicito de corazón. Sin más rodeos, la violencia y el machismo se muere si se fomenta la lectura, la reflexión y la sensibilidad humanista. Vivan las ferias del libro. Un abrazo a Tacámbaro. Abrazo, doctora. Emilia González, grande Ale. Seila Riera Bauer, siempre tan clara Ale. Igualmente la doctora Chela Andrade dice, un abrazo grande para Alejandra y un abrazo sororo ante los golpes y retrocesos que Milei le ha impuesto a las y los trabajadores de Argentina en esta escalada fascista que, como bien señalas, detecta el feminismo como un sacrilegio en contra de sus tótems de supermachos fascista de Milei. Sí, de hecho así es. Emilia Trabuco, igual, muchos saludos y gracias por acompañarnos también, Emilia. Gran compañera Ale. Sol Martínez, también otra gran querida compañera. Hola, compañeras, nos manda a saludar. Ellas también ya nos han acompañado por acá en estas transmisiones. Igual Sol Martínez nos dice, qué necesario y potente debate. Sol Martínez dice, gracias Ale por decir la verdad de Argentina. Marina Cataldo, excelente, Ale, qué completo el análisis. Emma Carabias Vigil, total, Ale, en Argentina la potencia está en los movimientos feministas. Paula Arauz también nos manda unos emojis de aplausos y que le gustó mucho. Jane Esquivel,
Dice, felicidades, tres grandes mujeres, un fuerte abrazo de Michoacán. Ay, gracias y saludos, Jane. Seila Rieira Bauer dice, gracias por ser nuestra voz, Ale, y gracias a las compañeras por organizar tan necesaria instancia. Gracias. Sol Martínez dice, sí, así es, Dalia. Sujei Núñez Ventura, quisiera preguntar si en Argentina hay algún, se me movió acá, ¿hay algún proceso de reorganización desde las bases, desde la ciudadanía, para en algún momento dar la vuelta a Milei? ¿Qué ha pasado con los jóvenes? ¿Qué ha pasado con las mujeres? Y Georgina Contreras Rangel nos dice, gracias Ale por compartirnos las realidades que están padeciendo las mujeres en Argentina. Qué lamentable que haya retroceso a lo ya avanzado. Invitas a la reflexión porque toda Latinoamérica no escapamos de estas realidades. Así es. Scarlett Bess Garza nos dice saludos. Vero Pinbaf, ¿ve? Construir el tejido organizativo. Sol Martínez nos dice que se repitan estos encuentros, compañeras. Claro que sí, Sol, siempre bienvenidas. Qué gusto escuchar a Mireya desde el proceso transformador del gobierno mexicano. Claudia, presidenta, ¿no? Con un corazón. Pues justo esta pregunta que nos hace nuestra compañera Sujei, te la repito nuevamente, Ale. Quisiera preguntar sobre algún proceso de reorganización desde las bases, desde la ciudadanía, para en algún momento dar la vuelta a Milei. ¿Qué ha pasado con los jóvenes y con las mujeres? ¿Qué nos puedes decir sobre eso, Ale? Y ya vamos a ir cerrando. Sí, quisiera preguntar algún proceso. Sí, o sea, a ver, nos estamos organizando, siempre estuvimos organizados, o sea, hay organización en los barrios, hay organización en los sindicatos, hay organizaciones sociales, feministas, que venimos disputando. Lo que pasa que hubo también una crisis de representatividad que no supo estar a la altura de las demandas y no supo entender el contexto. O sea, la derecha supo entender el contexto de la digitalización, de la finalización de la economía. Entonces, ahí también es la autocrítica que nosotros le hacemos al peronismo, porque somos bastante críticas al peronismo, si bien ellos no echan la culpa a las feministas de que nos pasamos 3 pueblos, por eso perdimos, nosotros sabemos que hubieron muchas falencias y que no se disputó el poder real. Entonces ahí también hubo flancos que en la derecha supo entender, supo tejer las alianzas también con las iglesias evangelistas, que es lo que pasó también en Brasil con Bolsonaro. O sea que hay un reordenamiento de las fuerzas sociales que también se organizan y tienen un plan y lo llevaron adelante. Y con la simbología también de poder atacar a los feminismos, porque eso también fue parte de la agenda woke, digamos, de Javier Milei, hace que hoy estén en el mandato, en el gobierno. Obviamente que, bueno, hay que profundizar, por eso yo creo que es importante entender que necesitamos una transformación y esa potencia en un programa político y sostenido, que es, creo que lo que nosotras venimos desde los feminismos, transfeminismos a atencionar. Y es tomar las redes, las calles, las instituciones, pero con una propuesta que coloque al principio la vida, los cuerpos y el tiempo, porque también lo que está en disputa es el tiempo, y creo que eso es necesario también entender. Y que no se trata de salvar a las mujeres, sino de cuestionar un modelo que está precarizando a toda la clase trabajadora. Entonces, en ese marco es que nosotras venimos a disputar y a poner en tensión lo que está sucediendo. Muchas gracias, Alejandra. Híjole, es que es cierto, o sea, necesitamos seguir, primero informándonos, ¿no? Seguir formando conciencia y luchando en conjunto. Justamente esto es parte de la lucha, pues, del progresismo, pero también, por supuesto, del feminismo, que es necesario que nos conjuntemos y que hagamos políticas a favor de las minorías, tanto de las mujeres, de la diversidad y, por supuesto, de todos los grupos, ¿no?
que han sido discriminados, vulnerados, y que por medio también de las políticas públicas, pues obviamente se pueden hacer transformaciones relevantes y no dejar que pues los medios de comunicación que los tiene la derecha, las élites, tengan otras narrativas y que se impongan, ¿no? Además con estas acciones políticas que igual son a veces peligrosas, que no suman cuando son cambios que buscamos que sean de raíz y que a veces se quedan como a la mitad, y que son hombres y mujeres que llegan con una retórica que son a favor de la transformación, pero que en la realidad están casi iguales, ¿no? Que se quedan del lado de la derecha, y que eso es lo que muchas veces pues hace que se hagan los retrocesos en la política, en los países que se hacen para llegar por medio del izquierdo, de los progresismos, y que a la hora de hacer los cambios sustanciales pues se quedan como a la mitad y que no se hacen, no es una coyuntura en la que realmente sí abone a un cambio y que se mantenga, y eso es lo que tal vez pues les cuestionamos a los gobiernos, ¿no? Y tanto locales, estatales como federales, que son los que a veces se quedan cortos en hacer una profundización para que los procesos se mantengan, ¿no? Secretaria, ¿qué es lo que nos podría decir ya para ir igualmente cerrando esta gran charla? Gracias, gracias, Dalia. Sí, coincido totalmente con Ale. Necesitamos disputar las narrativas. Sabemos que Elon Musk, Mark Zuckerberg, pues manejan, ¿no? Las redes sociales y están imponiendo una narrativa fascista. Entonces hay que disputar ese sentido común, hay que construir pues estas redes de organización. Y justo desmontar estas narrativas, también con la politización. Por eso justo pues abrimos estos espacios de diálogo y de escuchar de viva voz lo que está ocurriendo en los hermanos países de Latinoamérica con esta andanada fascista de Donald Trump. Y bueno, coincido con Ale, tenemos que establecer estas redes de apoyo internacionalista, entre colectivas, entre mujeres, toda la población, pero yo creo que nosotras las mujeres tenemos que hacernos fuertes. Yo por eso iniciaba compartiendo esta experiencia de participación comunitaria. Creo que están ocurriendo cosas muy importantes desde abajo en los territorios, y entonces hay que compartirnosla. Me encantaría escuchar, ya habrá más tiempo, lo que es las formas en cómo se están organizando las juventudes y las mujeres en países como Argentina. Y bueno, es importantísimo fortalecer estos movimientos. El movimiento feminista es un movimiento vivo, es un movimiento muy importante, que yo creo que es quien va a dar la batalla en estos momentos complicadísimos que está viviendo la humanidad, porque justo se pone en riesgo la vida, está en riesgo la supervivencia de la humanidad. Entonces confío en nosotras, en nuestro trabajo, en nuestra organización, y porque justo siempre hemos puesto la vida al centro. Ha sido una de las banderas del feminismo, y bueno, creo que es por donde, a lo que debemos de apostar. Por eso me parece muy, muy importante, muy interesante escuchar a Ale y escuchar la experiencia pues de ella como una feminista y activista de su país. Y bueno, que sigamos en la organización, compañeras, que sigamos unidas. Muy buen punto, secretaria, ¿no? Decir que obviamente el movimiento feminista es lo más transformador, y además siempre está viendo por la vida, ¿no? No está a favor de la guerra, ¿no? Sino está totalmente en contra de todas las violencias. Entonces va por una búsqueda humanista en el que se pone, ¿no? La vida al centro, y que va siempre a abogar por una mejor convivencia, por una mejor calidad de vida para todas las personas, pero por supuesto, obviamente, siempre, ¿no? Pugnando por la igualdad, la justicia, que es tan necesaria para las mujeres, para ciertos grupos que siempre se nos han invisibilizado por por estos pensamientos, ideologías patriarcales, machistas, que son cierto grupo de hombres los que comandan, ¿no? Y que llevan al extremo al mundo, donde no les importa, ¿no? Absolutamente si está de por medio muchísima gente, y si está la vida, no les importa, ¿no? Ellos van por el control político, por el poder, y que justo es lo contrario totalmente de lo que aboga el feminismo. Y pues decirles que igualmente Alejandra pues nos está viendo allá, o está
transmitiendo desde Argentina y son, ¿qué? 3 horas de diferencia, ya van a ser las 12 de la noche, entonces ya vamos a ir cerrando porque ya es muy tarde para ustedes, pero les agradecemos muchísimo porque nos hayas acompañado hoy, Alejandra, a todas las compañeras que se sumaron a estar siguiendo la plática y la charla, el conversatorio con Sol, Solange y Emilia y las demás compañeras. Les agradecemos muchísimo por estar siguiendo pues toda la transmisión, a todas las compañeras también acá en México, en Michoacán, y bueno, pues seguimos haciendo estas temáticas, por supuesto, en estas fechas del marco del 8 de marzo, y que nos sigan acompañando, compartiendo, sumándose y haciendo pues la transformación por medio de la revolución de conciencias, ¿no? Pues les agradecemos nuevamente, muchas gracias, y pues nos vemos. Un abrazo hasta Argentina, Alejandra, un abrazo, secretaria. Pues nos un abrazo, gracias. Muchísimas gracias, Janet, también por estar allá en controles y por todo el apoyo que nos dan siempre nuestras compañeras de la Secretaría de Mujeres de Morena, Michoacán. Hasta luego. Gracias. Un abrazo.